Vamos a iniciar diciendo también cuándo se debe iniciar el control prenatal. Díganos, para una persona, una embarazadita que no sabe cuándo debe iniciar, o tal vez que ya esté embarazada y ni siquiera lo sabe, y luego se entera y recién comienza. ¿Cuándo sería lo más ideal? El control prenatal, bueno, lo ideal es realizar una asesoría preconcepcional, ¿no? Ya. Toda paciente que desea embarazarse debería hacerse un control preconcepcional antes del embarazo, ¿no? ¿Por qué? Con esto vamos a modificar ciertos factores de riesgo que se pueden presentar durante un embarazo. Incluso vamos a administrar ácido fólico, ¿sí? Proteger a la paciente embarazada de ciertas enfermedades, cambiar el estilo de vida de la paciente que quiere embarazarse, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer una guía y, y obviamente vamos a asesorar a la paciente. Hay pacientes obviamente que se embarazan, que no se dan cuenta que están embarazadas, ¿no? Apenas tengamos una prueba de embarazo, acudir al médico. Acudir Entonces, al médico lo más tempranamente posible para detectar ciertos riesgos en la embarazada. entonces no es necesariamente de que yo me embarazo, bueno, yo no, una mujer se embaraza y recién acude al médico, sino antes. Sí, la consulta preconcepcional es muy importante, es básica, fundamental para tener un embarazo exitoso. Entonces ya, recordatorio para todas las parejitas que estén planificando en el hogar, deben acudir antes con una ginecóloga. Acá tenemos a la doctora, si desean venir por acá, para que puedan tener un embarazo saludable. Los beneficios, quisiéramos hablar de cuáles son los principales beneficios de realizar los controles prenatales. Bueno, los controles prenatales, a más de obviamente mostrarle a la paciente que es la emoción de verle a su bebé en una ecografía, el desarrollo de su hijo, compartir con su pareja esta etapa tan linda que es el embarazo, ¿no? Claro. Además de eso, dentro de las consultas, nosotros visualizamos signos vitales, visualizamos cómo está la ganancia de peso, qué factores de riesgo tiene el paciente, realizamos exámenes de laboratorio, Ya. realizamos las ecografías que son muy importantes durante el embarazo para determinar enfermedades cromosómicas. ¿Y cuál enfermedades como son? Por ¿Se le ha ejemplo, presentado casos? sí, sí. ¿Cuáles han sido? Recién tuvimos lamentablemente una paciente que vino de 33 semanas de edad gestacional. Yo le hice un control a las 8 semanas Ya. y se desapareció. Fue donde a un hospital acá, que obviamente que es aquí en Riobamba, donde le realizaron la ecografía de las 12 semanas y la ecografía de las 22 semanas y todo aparentemente le reportaban que estaba normal. Esas son las dos ecografías más importantes durante el embarazo, la ecografía de las 12 semanas, el estudio morfogenético. 12 semanas sería, a ver, 2 meses con 2 semanas. 12 semanas, 3 meses. 3 meses, ¿sí? Ah, ya, A los 3 meses es la ecografía más importante donde determinamos síndrome Patau, Roberts, Down, ¿sí? Entonces vamos a ya. descartar las principales enfermedades que son el estudio morfogenético. Y luego la ecografía de las 22 semanas, donde hacemos un estudio de detalle anatómico. Vemos corazón, riñones, vemos Que todo esté que todo óptimo. esté óptimo. Ajá. Entonces, esta pacientita lamentablemente le hicieron las ecografías y ella acudió a los médicos, le hicieron la ecografía y nunca le diagnosticaron una malformación que tenía. Ella vino con un polidramnios y vino también con un hidros fetal, que es una malformación. Entonces, ahí está la importancia de las ecografías, ahí está la importancia de los ecos. Incluso si tenemos pacientes con factores de riesgo muy importantes, tenemos otros exámenes, no solamente amniocentesis, invasivos, sino tenemos, por ejemplo, la prueba no invasiva, que es detección de ADN fetal en sangre materna, Ya. que no necesitamos realmente hacer una punción de líquido amniótico, sino extracción de líquido amniótico, amniocentesis, lo que nosotros llamamos, sino solamente en sangre materna ya podemos determinar algún riesgo en ese feto, en Eh, ese embrión. entonces, esa paciente lastimosamente tuvo un desenlace Sí, complicado. lamentablemente, es muy lamentable porque un embarazo viene con toda la ilusión del mundo, Sí. es algo tan importante para la pareja, es algo tan importante para todos los que nos rodean y en una edad muy avanzada, diagnosticarle un problema tan grave es muy complicado y muy doloroso también ver cómo los padres se quiebran con ese embarazo.
Entonces, recalcamos que los controles en el embarazo deben ser muy frecuentes. En este caso, ¿cuántos controles serían? Según el Ministerio de Salud Pública y según también la OMS, nos indican que deberíamos tener 5 controles prenatales, pero lo Mínimo, aconsejado, máximo. mínimo, pero lo aconsejado es un control cada mes, ¿sí? Obviamente dependiendo de cada paciente. Hay pacientes Exacto. que tienen factores de riesgo que los controles van a ser mucho más frecuentes, ¿no? Y hay pacientes que no tienen factores de riesgo que sí se puede hacer, obviamente un poco más espaciado los controles. Un embarazo normal, digamos. Sí. Y en el Ajá. caso de que necesiten más frecuente, ¿qué tipo de pacientes serían? Son pacientes que tienen comorbilidades ya preexistentes, por ejemplo, son pacientes hipertensas, son pacientes diabéticas, son pacientes hipotiroides, son Ya. pacientes con abortos recurrentes, son pacientes con partos pretérminos anteriores, son pacientes que tienen infecciones de vías urinarias, infecciones vaginales recurrentes. Realmente son pacientes con enfermedades ya preexistentes, ¿no? Y con factores de riesgo, madres añosas, madres adolescentes, ¿sí? Para que la gente nos pueda entender un poquito más, las madres añosas se refiere a las madres con ¿cuántos años? Mayores de 35 años. Mayores de 35 años ya se considera madre añosa. Sí, la edad óptima para un embarazo es de 18 a 35 años. Es la edad óptima. Pero nosotros vemos cada vez más en nuestro país y obviamente en países de Europa, Eh, en Estados Unidos, que las pacientes a partir de los 40 están recién planificando tener un bebé, que es válido también. o Ujú. sea, a nivel laboral, a nivel personal se puede desarrollar bien, pero a nivel de embarazo, un embarazo a los 40 ya va a tener que complicaciones. ¿Cuáles serían esas complicaciones? Bueno, a En este partir, caso diríamos madre añosa ya. sí, ajá, es una madre añosa. Obviamente que durante el embarazo pueden existir enfermedades que se presenten durante el embarazo, ¿no? Por Ya. ejemplo, una diabetes gestacional, una preeclampsia, ¿sí? Entonces, que compliquen el embarazo. Y también enfermedades en el feto, ¿no? En el recién nacido. Malformaciones o algún tipo de otras enfermedades, por ejemplo, anencefalia, defectos de tubo neural, ¿sí? Quisiera comentarle que sí tuve un familiar que no sabía que se embarazó. Lastimosamente se enteró mucho después. En este caso, madre añosa, como ya lo dijimos, y lastimosamente el bebito nació con gastrosquisis. Y hasta el día de hoy se sigue lo que son ingresando lo que la gastrosquisis fue resuelta, pero también resultó con problemas del corazón. Entonces, esas son las posibles, los problemas que se podría venir a dar por una madre añosa, ¿verdad? Y mucho más si es que no tiene controles frecuentes, digamos. Sí. Sí, yo también tuve una paciente que tuvo gastroquisis aquí en el hospital, le diagnosticamos a las 12 semanas, conjuntamente con el departamento de imagen. Tenemos unos equipos de imagen muy, muy buenos, realmente en el área de imagen, que son excelentes, diría yo, para los estudios, para el estudio morfogenético. Y ese es el problema, ¿no? Que se Sí. diagnostica demasiado tarde a veces, ¿no? Cuando se diagnostica en edades muy tempranas, incluso ya existe ahorita la cirugía mínimamente invasiva en los fetos, ¿no? Se está realizando, Cirugías. sí, cirugías en madres embarazadas. Por ejemplo, ya se resuelve, por ejemplo, eh, espina bífida. Tuve una paciente con espina bífida que vino que quisieron terminar el embarazo en el TENA ¿En serio? porque tenía 26 semanas de edad gestacional y recién a las 26 semanas se dan cuenta que tenía espina bífida. Me contacté con Quito y le envié a Quito a una clínica que realizan este tipo de procedimientos en embarazos de 28 semanas. La señora fue operada, el niño fue operado y salió todo perfecto. Se hizo la cesárea, todo perfecto. Entonces, incluso hay ciertos problemas que sí se pueden resolver, incluso intraútero, Más que todo que se diagnosticar a diagnostiquen tiempo. pronto. Ujú. Entonces, en el Hospital Anfamet sí contamos con la tecnología para poder dar esos controles preventivos, sería. Así es, claro que sí. En el Hospital Anfamed existen equipos de última tecnología, Ya. tenemos personal profesional capacitado. Y no está mal apoyarse con el equipo de radiología. No somos nosotros omnipotentes. Yo veo muchísimos casos afuera
de colegas que a veces no realizan un buen diagnóstico y obviamente complican esa situación. Entonces, yo como siempre digo, yo estoy dudando, yo envío a rayos X al departamento de imagen para que imagen también emita su criterio. Eso es algo bueno, ¿no? Apoyarse con los estudios, apoyarse con las personas que están a nuestro alrededor, porque ustedes saben que la medicina es multidisciplinaria. Ya. Tenemos un amplio equipo aquí para ayudarnos. Entonces, recordarles que el Hospital Anfamed cuenta con todas las implementaciones. Tenemos el área de imagen, hospitalización, cirugía, también tenemos emergencia para que puedan acercarse. Atendemos también farmacia. Entonces, vamos a ver. Estábamos hablando de la frecuencia de los controles, que ya dijimos mínimo 5, máximo. Las que puedan, obviamente. Mientras más tengamos un control, mientras mejor podamos revisar al paciente, mientras más frecuente sea, mejor va a ser los resultados, ¿sí? Porque nos vamos a dar cuenta de un problema mínimo o muy Podemos sutil. prevenir esos problemas. Exacto, y podemos cambiar ese curso de ese embarazo, ¿sí? Entonces, los controles que sean, siempre sean necesarios, cada 15 días, cada semana. Yo tengo embarazos de alto riesgo, controlo mucho los embarazos, tengo pacientes de 44, 43, tengo una paciente ahorita controlándose de 46 años de edad, que los dos hijitos perdieron la vida y obviamente ella quedó tan mal que ella decía, yo quiero embarazarme. Y se logró embarazar, gracias a Dios, con tratamiento, le di tratamiento, se embarazó y ahora tenemos un embarazo ya de 28 semanas. Ella ya tiene 44, casi va a cumplir los 45 años, entonces está embarazada. Y está llevando muy bien. Muy bien, el bebé está muy bien, no tiene ningún problema. Hasta ahora estamos bien, estamos haciendo prevención para preeclampsia, prevención para otras enfermedades. Como yo le acabo de decir, el control prenatal es multidisciplinario. Tenemos mucha gente que a veces interviene en este tipo de controles. Y ahí es donde viene la siguiente pregunta. Exámenes de laboratorio, porque los exámenes de laboratorio también se hacen aquí en el hospital. El hospital también cuenta con el área de laboratorio clínico y que igual sigue trabajando las 24 horas del día. Así es. Dentro de los exámenes de laboratorio, nosotros contamos con todas las pruebas aquí en el hospital con mucha seguridad, porque eso es importante. El área de laboratorio es un área, yo diría, una de las más importantes que existe, ¿no? Para nosotros como médicos apoyarnos en ellos. Entonces, nos apoyamos de imagen, laboratorio y también exacto. estamos ingresando con todas las especialidades para poder ayudar a un desarrollo perfecto del Así bebé. es. Y eso es lo que le queríamos preguntar. ¿Qué exámenes de laboratorio una persona embarazada debe hacerse? Bueno, la embarazada al inicio del embarazo tiene que ser exámenes completos, ¿no? Vamos a pedir un hemograma completo, vamos a pedir una tipificación, grupo sanguíneo, vamos a pedir química sanguínea, glucosa, creatinina, ácido úrico, urea, colesterol, exámenes metabólicos, vamos a pedir también serología. Ya. Vamos a pedir también un TORCH, ¿sí? Hay que ver enfermedades infecciosas también y obviamente si es que tenemos algún riesgo de tratamiento, también podemos pedir, debemos pedir perfil tiroideo. Aquí en Riobamba hay una incidencia altísima de hipotiroidismo en el embarazo, entonces hay que controlar también eso. Hay que también solicitar, dependiendo del paciente, si es un embarazo temprano, si es un paciente de riesgo, también progesterona y obviamente exámenes para ver infecciones. Debemos pedir también examen de orina, examen de secreción vaginal en el caso de que el paciente lo requiera. También hepatitis, obviamente todas las infecciones que se puedan presentar. Entonces, exactamente, todo eso son lo que usted necesita para poder dar una consulta óptima, ¿verdad? Sí, ese es en el primer control. Eso luego, va a ser sí, primerito. Luego ya vienen los otros exámenes, obviamente en el segundo trimestre, tercer trimestre, los otros exámenes complementarios para descartar diabetes gestacional, descartar preeclampsia y todas las otras enfermedades según cómo avanza el embarazo. Ya, entonces vamos a pasar lo que sería la alimentación de una mujer embarazada, porque una mujer embarazada obviamente va a sentir antojos, va a sentir lo que son cambios en su cuerpo, va a tener, sí. va a tener cambios. Entonces, ¿cómo va a ser esa alimentación? Dentro del control prenatal realizamos una asesoría nutricional, pero esa no es completa.
siempre tenemos que apoyarnos de un nutricionista, Ya, porque la alimentación es diferente para cada paciente. Hay pacientes que ya ingresan, o sea, están en el embarazo ya con sobrepeso. En ellas sí, yo cuando les hago el control les digo, acudan por favor con el nutricionista, ¿sí? Porque, como le acabé de decir anteriormente, aquí hay un equipo de trabajo, ¿no? ya. Entonces, actúa ahí el nutricionista, pero por regla general, yo siempre le doy la consejería nutricional. Obviamente que eviten colorantes, preservantes, que eviten comida chatarra, que eviten exceso de azúcar, siempre dándoles las porciones de alimentación que ellos deben consumir, cuáles son los alimentos más importantes para ellas. Eso es muy importante dentro del desarrollo del embarazo. Entonces, este es un punto muy importante que debemos aclarar que como médicos sí dan una asesoría nutricional, pero no, pero sería lo recomendable para que vayan con nutrición, que le dé paso Exacto. en una interconsulta con nutrición para que pueda ser, para responder sus dudas más específicamente. Entonces, por ejemplo, pero para que la gente que nos está observando tenga una noción, ¿qué vitaminas, qué alimentos serían los que tendrían que comer para que puedan tener las vitaminas que son esenciales en el embarazo? Bueno, dentro de la alimentación tiene que ser una alimentación balanceada, rica en proteína. Ya, Proteína tiene que ser una grasa saludable. grasa de carnes, Puede ser la pollo grasa de carne, sí, la grasa de carnes, o o también pescado, porque siempre dicen que pescado. pollo, carne, pescado. La embarazada no se restringe el tipo de proteína. Ya, Lo que sí se restringe es la forma de preparación del alimento, ¿sí? Entonces no se puede dar, por ejemplo, una paciente que consuma exceso de comida con grasa saturada, ¿no? Es decir, fritos, apanados, esas cosas, no. Entonces hay otras formas de preparar la proteína, ¿no? En la embarazada no se restringe el tipo de proteína. Lo que sí se restringe es la forma de preparación. aunque en esta época, la verdad, en esta etapa de que vivimos, la comida rápida es lo que más abunda. En Así es, todo lado se encuentra comida. así es. ¿Hay algún problema si la paciente excede el peso que debería ganar? Claro que ¿Mantenemos sí. un control? Claro que sí. Dentro del control prenatal, nosotros utilizamos la hoja del CLAM, del control prenatal. Ahí vamos registrando nosotros la cantidad de peso que el paciente sube, ¿no? Generalmente sube de 7 a veces hasta 15 kilos, ¿no? Durante todo el embarazo. Vamos, lo ideal, lo recomendado es de 0,5 a máximo 2 kilos por mes, ¿no? Lo ideal 1,5. ¿Sí? Kilos por mes. Entonces, dependiendo de las 20 semanas, se inicia ya el control de peso. Antes de las 20 semanas va a ser un poco difícil porque el bebé no gana peso todavía, ¿no? Ya. Ajá, entonces vamos a mantenernos con el peso. Está errado. Yo escucho muchas pacientes que se han hecho controles en otros lugares que dicen, los médicos les tienes que bajar de peso. No, no puede, tienes que bajar de peso. La embarazada no se le indica bajar de peso. La embarazada se le indica comer saludable y mantener el peso con que inició el embarazo, ¿no? Claro. Ajá, entonces es muy diferente la concepción que algunos médicos tienen con respecto al embarazo. No podemos pedirle que pierda peso, ¿no? La paciente tiene que mantenerse y comer saludable. Ya. En esta parte también queremos hacer lo que sería énfasis en que sabemos que no, que deben comer, no tienen que bajar de peso porque eso es un poquito errado. Ujú. El ejercicio físico. ¿Se puede hacer ejercicio físico cuando una persona está embarazada? Sí, sí se puede hacer ejercicio físico. La embarazada no tiene restricción, salvo que la embarazada tenga algún factor de riesgo. Por ejemplo, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, amenaza de abortos, Ya. una incompetencia cervical, ¿sí? En ese tipo de pacientes se restringe la actividad física. En En el reposo. resto, sí, en el resto de pacientes se puede hacer. Consideramos que el embarazo no es una condición patológica. El embarazo es una condición fisiológica, que existen varios cambios. Existe la paciente se cambia totalmente, cambia su cuerpo, el sistema hormonal se altera. Obviamente es ahí también que es importante la El consejería, apoyo el apoyo psicológico, por ejemplo, sí, porque el paciente se vuelve más sensible. sensible. A los esposos dicen que está llorona, o sea, no sé qué le pasa, está llorona, o sea,
uno como mujer entiende que Hay esto está cambios. bien, hay cambios, ¿no? Y obviamente yo también he sido madre y he sentido estos cambios, ¿no? Es por eso también que hay que saber entenderle a la embarazada, hay que apoyarle. Yo siempre cuando vienen con el esposo le digo, no solamente tú estás embarazada, los dos están embarazados. Debe ser un apoyo conjunto. Exacto, los dos están embarazados y los dos tienen que cuidar ese bebé. Ya. Los dos, son los dos. Iniciemos la estimulación intraútero, por ejemplo. Usted como papá léale un cuento al bebé, usted hágale sentir bien a su esposa. Lo que su esposa siente, siente su bebé. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. El apoyo de la pareja, el apoyo de la familia, ¿sí? Estaríamos hablando que, Eso es que importante. las pacientes embarazadas necesitan también apoyo psicológico, una interconsulta con psicología. Sí, es muy importante la salud mental en la paciente embarazada, ¿sí? Estamos viviendo en la actualidad situaciones de estrés, demasiado estrés, estrés en el trabajo. Yo tengo pacientes que a veces vienen llorando y dicen, ¿sabe qué? Ya no soporto. En mi trabajo, al verme que estoy embarazada, tengo demasiado acoso, por ejemplo, ¿sí? Ya. Entonces vienen y ellas necesitan una terapia psicológica para que les ayude ejercicios respiratorios, ¿sí? Consejería realmente con el psicólogo. El psicólogo le va a ayudar a afrontar ciertas circunstancias, ciertos problemas. No es lo mismo que hable con el esposo que hable con el psicólogo. Entonces, eso también es un parámetro muy importante durante el control prenatal. Entonces recordarle a los papitos que el embarazo es de dos, Así es, que tienen que ser un apoyo. así es, Cualquier cambio es un cambio que se está dando a nivel así es, hormonal, a nivel del físico, porque va a subir de peso. Entonces es así un es, proceso que va a durar 9 meses desde el momento que quedó embarazada. así es. Entonces, por ahí tenemos lo que son ya preguntitas que vamos a hacerlas. Vamos a pasarnos a los mitos. ¿Cuáles Ujú. son esos mitos? Pues sean del sector rural, sean del sector urbano, siempre hay mitos que ya vienen arraigados de la vieja escuela, que serían los abuelitos y todos ellos. Así Por es. ejemplo, a nosotros nos llegaron, nos llegaron algunos mitos que querían tener respuesta y igualmente vamos a preguntarles si es que le han llegado con algunos mitos que durante el embarazo hay que comer por dos. No, realmente no, ¿sí? Hay que tener una dieta adecuada, hay que comer saludable. Eso es mentira. Las mamitas, por lo general, de las pacientes embarazadas, come por dos. En lugar de darle una porción solo de arroz, le dan 2 porciones o 3 porciones de arroz Para que coma para bien. que coma bien. Y no se dan cuenta que con eso le están causando que un sobrepeso, un riesgo de una diabetes gestacional posterior, un riesgo de una preeclampsia. El aumento de peso por consumo excesivo les va a dar preeclampsia y diabetes si es que no hay un control. Claro, es un factor de riesgo, ¿sí? La obesidad es un factor de riesgo muy, muy certero. Entonces, eso es mentira. Quitemos de la mente eso de que comamos por dos. Tenemos que comer saludable, de acuerdo a las porciones, de acuerdo a nuestro peso y talla, de acuerdo a nuestro biotipo, ¿sí? Tenemos que comer saludable. Ya, entonces ahí viene el segundo mito que nos decían. Eh, ¿Cuándo debe comer realmente una embarazada? O sea, ¿cuándo sería recomendable que una persona coma un poquito más de lo normal? Porque nos preguntaban, yo tengo bajo peso, ¿yo debo comer un poquito más? Sí, realmente las porciones tienen que ser de acuerdo al IMC del paciente, ¿no? Si yo tengo una paciente que tiene un IMC menos de 20, obviamente tengo que fraccionarle Un más poquito porciones. más. Exacto, tengo que fraccionarle las porciones de alimento y tienen que ser no solamente 5 porciones en el día, sino van a ser ya ahora 8 porciones, por ejemplo, ¿sí? Ya la proteína vamos a subir un poquito más, ¿sí? La Entonces, cantidad, no los platos. exacto, sí, la cantidad y las porciones para que tomemos en cuenta que la embarazada, dependiendo de la etapa gestacional, también tiene a veces una emesis gravídica fisiológica, ¿no? Por la subida de la beta-HCG cuantitativa y por la adaptación de la embarazada. Entonces, a veces la embarazada no puede comer, ¿sí? Y a veces pierde peso en el primer trimestre, pierde Y, peso. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Optamos por alimentos que la embarazada sí puede comer. Hay embarazadas que sí pueden comer frutos secos, hay embarazadas que sí toleran las ensaladas. Vamos a buscar las opciones para que esa paciente no deje de comer y para que trate de consumir las calorías necesarias para ese tipo de paciente. entonces llegan a tener un desagrado por ciertos alimentos en el embarazo. Así es,
Así es. Yo digo, la embarazada siempre es inteligente, no le gusta lo que le hace daño. Por ejemplo, por ejemplo, no le gustan las cosas que tienen mucho condimento, por ejemplo, las cosas que son muy grasosas. A veces sí les causa rechazo el pollo, el arroz, algunas situaciones, ¿no? Pero les encanta, por ejemplo, las ensaladas, les encanta, por ejemplo, las frutas, ¿sí? Entonces, vamos a buscar opciones, opciones para alimentarle a la embarazada y para que ella no empiece a bajar de peso, no empiece a realmente a vomitar, porque si yo le exijo a una embarazada que coma algo que le está produciendo rechazo, lo va a Eh, vomitar, no sirve, exacto. no sirve. Va por las mismas, va a hacer la devolución de eso, va a Exacto. vomitar y que mejor se va a lastimar a nivel de la Obviamente, garganta. sí, obviamente. Entonces, ¿es un mito, es una verdad? Es un mito. Así ¿Tiene es, que comer por dos? Es un es un mito. mito. Vamos a la segunda. ¿Las náuseas intensas significa que el bebé será niña? Esa No, es una, esa es una de los mitos que nos enviaron. no, definitivamente no. ¿Sí? Las náuseas en exceso se llama hiperemesis gravídica. Es una enfermedad que se presenta y puede estar asociada con una enfermedad gástrica de la embarazada, una gastritis previa, por ejemplo. ¿Ya? Sí, hay embarazadas que vomitan todo el embarazo. Y ese tipo de pacientes pueden tener una gastropatía, pueden tener un problema gástrico que les esté causando que vomiten. Entonces, no precisamente va a ser mujer Oh, o va a varón. elegir el sexo, no. Hay mujeres embarazadas que el embarazo es un varón y vomitan todo el embarazo, o es nena, vomitan todo el embarazo. Eso se llama hiperemesis gravídica, ¿no? Ujú. Hay que mejor hacerse controlar y darle interconsulta con medicina interna, Sí, o con entonces. gastroenterología. Exacto. Entonces, de ahí viene el siguiente mito que nos hicieron llegar, que decía, si la barriga es puntiaguda, ¿será niño? Y si es redonda, ¿será niña? Eso también es un mito, ¿no? Hay Ya. gente que, bueno, generalmente las abuelitas te dicen, Exacto. te crecieron Venía. las caderas, es varón, o sabes qué, la pancita está puntiforme, es mujer. No, independientemente, ¿no? La forma de la pancita le da la posición del feto, la cantidad de líquido amniótico, el biotipo de la paciente. Si es una paciente obviamente obesa, se le va a ver muy diferente que una paciente que sea muy delgada, ¿no? Ya. Entonces, es independiente. Ujú. Entonces, no, o sea, no, es un mito. Sí, es un mito. Exactamente, es un mito que la forma de la pancita de la mujer embarazada nos dice que es eso. Sí. También, por ejemplo, teníamos otra que nos decía, tener relaciones sexuales durante el embarazo puede hacerle daño al bebé. Si el embarazo es normal, no se restringe las relaciones sexuales, ¿Ya? ¿sí? Puede tener tranquilamente el paciente con su pareja relaciones sexuales hasta las últimas semanas, que obviamente por el abdomen que ya está, por el útero grávido que está muy grande, obviamente se les va a hacer muy difícil, ¿sí? Ya tener relaciones sexuales. Entonces ya no se les recomienda, ya llegado a las últimas semanas de embarazo, se les indica que se restrinjan. Ahora, si es una paciente que tiene infecciones muy frecuentes, infecciones vaginales, infecciones o está con amenaza, alguna cosa, se les restringe las relaciones sexuales. Entonces, mito, ¿verdad? Sería a medias. Sí. Ujú. Ya. Entonces, por ejemplo, había la última, pasemos a la última que nos decía sobre los antojitos. ¿Qué Ujú. tan cierto es? Que nos decía, si una embarazada tiene antojos y no los cumple, el bebé nacerá con una marca. No, definitivamente no. Los Sí, an- eso es realmente un mito. Sí, entonces no tiene ninguna relación, ¿no? Ninguna relación. Lo que sí, obviamente con los antojitos, sí es psicológicamente les produce ansiedad cuando tienen deseos de consumir algún alimento especial, ¿no? ¿Ya? Obviamente tratar de cumplirles, ¿no? Para que no genere ansiedad, no genere ese deseo excesivo de que quiero eso, ¿sí? Entonces tratar de cumplirles para que, o sea, se sientan también a Bien. gusto, mimadas y bien, ¿no? Pero también, obviamente, hay que pensar que hay ciertas situaciones que no se les va a poder cumplir, ¿no? ¿Quién le va a salir a Ajá, buscar, digamos, un encebollado a las 12 de la noche? exacto. O sea, yo tengo pacientes que a veces me llaman 3 de la mañana. Doctora, ¿me puedo comer, por ejemplo, un helado de taxo? O ¿En sea, serio? 3 de la mañana, o ¿En sea, serio le llaman 3 de sí, la mañana? sí. ¿Me puedo comer un helado de taxo? Vea, disculpe, yo le digo, vea, si usted consigue el helado de taxo, cómase. O sea, ¿Pero porque, dónde? o sea, ahí sí
depende de usted, cómase, puede comer tranquilamente, pero, o sea, sí es, a veces hay pacientes que dicen, "¿Sabe qué se me antojó, por ejemplo, unos cangrejos cuando es época de veda?" O sea, O sea, de todo les llega. de todo, o sea, y a veces son, chuta, me llaman domingo, qué sé yo, 12 de la noche, por a veces, ¿me puedo comer esto? O sea, yo agradezco la confianza de los pacientes, porque siempre les contesto a los pacientes, salvo que yo esté en quirófano, esté ocupada, o esté haciendo alguna situación, o esté con alguna paciente crítica, no les voy a responder, pero yo siempre les respondo a mis pacientes, ellos y ellas pueden dar fe de esa situación, ¿no? Porque a veces el hecho de que ellas quieren que les conteste una pregunta, para ellas, para mí puede ser algo tan simple, ¿no? Por Claro. ejemplo, comerse un helado de taxo a las 3 de la mañana, pero para ellas es muy importante, ¿no? Para la embarazada es muy importante. Entonces, o sea, que yo les responda, digo, sí, puedes comerte, entonces es muy importante. ¿Quiénes le hacen esas preguntas más? ¿Cómo sería? ¿Las madres primerizas o las madres que ya tienen varios embarazos? Generalmente son las primerizas, ¿sí? ¿Ya? Es la mujer primigesta, eh, es por el hecho de que no sabe qué cambios va a tener, qué le va a venir posteriormente, es las inquietudes, las preguntas son mucho más frecuentes. Un poquito el miedo también. Exacto, el miedo. Las mujeres que ya son multíparas, ellas en cambio, como ya saben lo que pasó, a veces incluso se descuidan. Y a veces vienen a los controles, qué sé yo, vienen un mes, después se desaparecen 2 meses, a veces 3 meses, y otra vez regresan. Entonces, como que dicen, no, mi embarazo me fue bien el anterior, este embarazo también va a estar bien. Entonces Entonces, dejan de acudir con dejan de regularidad. acudir. Eso también es un llamado de atención para los pacientes que no hay que confiarse, ¿no? Porque un embarazo puede ser muy diferente al otro, ¿no? En un ¿Ya? embarazo quizás estuvo normal y en el otro embarazo quizás puede haber un factor de riesgo, alguna patología que esté instaurándose y que pueda complicar mi embarazo. Entonces, eso es importante, ¿sí? Entonces, hablando de las complicaciones, un poquito nos vamos a desviar de lo que son mitos y verdades. Complicaciones. Eh, embarazo de parto único con un embarazo gemelar. ¿Cuál de los dos tiene más complicaciones? El embarazo gemelar, El obviamente. gemelar. Obviamente el embarazo gemelar, nosotros hemos tenido aquí muchos embarazos gemelares y pueden revisar nuestras redes sociales de todos los embarazos que hemos tenido. ¿Ya? Realmente, gracias a Dios, ninguno se ha complicado, han salido todo en perfectas condiciones. Tuvimos un embarazo a las 30, una cesárea a las 35 semanas y un embarazo gemelar, pero todo muy bien. Si se realiza un control prenatal adecuado, y bueno, los embarazos llegan a término, así sean embarazos múltiples. Entonces, pero si nos descuidamos, no tenemos un buen control, obviamente podemos hacer que esos niños nazcan prematuros. Ya. Aquí viene una pregunta del público. Dice, ¿qué es mejor? ¿Parto normal o cesárea? Obviamente que el parto normal es lo mejor. El parto fisiológico es mejor, ¿sí? La cesárea es un procedimiento de emergencia. La cesárea es el procedimiento que se realiza cuando hay riesgo tanto para la madre como para el feto. Si yo tengo algún riesgo de sufrimiento fetal, si yo tengo algún riesgo con la madre, sí, obviamente voy a hacer una cesárea. Si el bebé viene en una presentación inadecuada, si es un bebé que está en transverso, si es un ¿Ya? bebé que está pelviano, está sentado, si es un bebé que tiene doble circular de cordón, si es un bebé que realmente que tiene un doble invertido, que muy posiblemente va a tener una asfixia, obviamente tiene que ser una cesárea. ¿Sí? Si es un macrosómico, por ejemplo, tiene que ser una cesárea. Entonces, lo mejor es el parto normal. Parto normal. Beneficios de la recuperación más pronto. Claro, yo siempre digo, no, el parto normal y el caminito ya está hecho, ¿no? Ya no lo tenemos que hacer nosotros, ya o sea, el bebé sale por ahí, pero la recuperación es mucho más rápida, ¿sí? Es mucho más rápida en comparación con la cesárea, ¿no? La Claro, cesárea obviamente es una... es una salida, es un embarazo, un parto que no es normal, ¿sí? Entonces, en estas circunstancias vamos a tener el riesgo de la anestesia, vamos a tener obviamente la incisión, riesgo de infección, hay más riesgo de infección. Es un proceso quirúrgico. Exacto, es un proceso quirúrgico, es un riesgo también de sangrado y depende también de la experiencia y de la pericia de cada médico, ¿no? Para que no existan
causan complicaciones, ¿no? En la cesárea. Ya, entonces, recomendado, embarazo, Parto normal. parto normal. Eso, tenemos una preguntita, dice acá. Jenny Elizabeth dice, doctorita, ¿cuáles son los signos de alarma en el embarazo? ¿Qué debo estar pendiente? Dice. Depende del trimestre, ¿no? Si es en el primer trimestre, los signos son el sangrado, ¿Ya? dolor como cólico menstrual, ¿sí? Eh, Generalmente ese es los riesgos que pueden existir, ¿no? Y obviamente otros signos como por ejemplo molestias urinarias, secreciones vaginales, ¿sí? Cualquiera de esas situaciones tenemos que dar atención rápida. Como una emergencia. Exacto. En los embarazos que son mucho más avanzados, ya hay otros signos de alarma. ¿Cuáles son? Salida de líquido por la vagina, ¿Ya? sangrado vaginal, pérdida de movimientos fetales, ¿sí? Dolor, tipo contracción uterina, como un cólico menstrual, ¿sí? Eh, o en la mamá dolor de cabeza, lo que nosotros llamamos cefalea, dolor de cabeza, empieza a haber lucecitas, ¿sí? Cualquiera de esos síntomas son signos de alarma, ¿no? Entonces hay que acudir inmediatamente al médico de confianza. Entonces, recordarles que al presentar estos síntomas deben acudir inmediatamente a su médico porque puede estar en riesgo su propia salud y la de su bebé. Exacto. ¿Las ecografías frecuentes pueden hacer daño al bebé? No, en lo absoluto. La ecografía no es una radiación, ¿no? Es un ultrasonido. Hay ocasiones que nosotros incluso hacemos ecografías muy frecuentemente y no le causa ningún daño al bebé, así es que pierdan cuidado por esa situación. Entonces sí se pueden generar, Ujú. sí pueden realizarlo. Sí, sí. ¿Atendemos bajo cita previa? ¿Atendemos bajo un horario específico? ¿Cómo sería? Sí, la atención es bajo cita previa y obviamente las emergencias 24/7. No hay problema, no hay horario para las emergencias. Usted sabe que más que nada, más que no en ginecología, sino en obstetricia, las emergencias pueden ser en cualquier momento. Ya. Sí, en cualquier Entonces, momento. si atendemos 24 horas del día, 7 días a la semana, también tenemos los contactos para que puedan lo que es llamar, solicitar, también contamos con el servicio de ambulancia en el caso que necesiten un traslado inmediato. Nosotros estamos dispuestos para poderles prestar la mejor atención a nivel de lo que Así es es. calidad. También nos preguntaban, ¿tal vez atiende sábados y domingos? Los sábados para consulta externa se atiende de 9 de la mañana a 12 del día. Bueno, a veces hasta la 1, a veces hasta las 2 de la tarde. Entonces, sí, los sábados sí. Y los domingos, obviamente, si es que son emergencias, ¿no? Ya, Ujú. entonces, recomendaciones finales para las mamitas que nos están observando. Eh, la etapa del embarazo es una etapa tan importante, es muy bonita, es muy linda, yo como madre lo digo. Démosle unas buenas condiciones a nuestro bebé, permitamos que nuestros hijos nazcan saludables, hagamos una consejería preconcepcional. Es muy importante para que ustedes puedan programar un embarazo a futuro y su embarazo sea saludable. Y mientras ya tengamos la prueba de embarazo positiva, primero hay que emocionarnos y alegrarnos de esa prueba de embarazo. No cualquiera puede ser madre, ¿sí? No cualquiera. Hay muchas mujeres que desean ser mamás y realmente hay un poquito de dificultad para que se embaracen. Si ya tenemos, cuidemos ese producto, cuidemos ese bebé, hagamos que ese niño nazca saludable y que sea independiente en el futuro, ¿sí? Hagamos todo lo que no, el médico de confianza nos diga, ¿no? Hagamos todo, coloquémonos las vacunas durante el embarazo, acudamos al odontólogo, hagamos un chequeo, una profilaxis odontológica, acudamos, si sentimos que estamos mal emocionalmente, acudamos al psicólogo, acudamos al nutricionista, hagamos Ahí todo lo es que... unos temitas que vamos a seguirlos retomando y antes de terminar, que son, ¿con qué especialidad nomás tiene que acudir una mujer embarazada? La mujer embarazada, todo depende también cómo la embarazada esté, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo, pero lo básico es nutrición, ¿Ya? odontología, ¿Listo? psicología. ¿Sí? Si identificamos otros factores de riesgo, ahí viene medicina interna, viene cardiología, si es que en realidad la paciente, por ejemplo, es una hipertensa crónica, ¿ya? Entonces,
ya nos apoyamos con el cardiólogo. Yo he visto colegas a veces que dicen, yo mismo hago la ecografía de tiroides, yo mismo hago todo. No, no. O Hay sea, que respetemos, darle, sí, sí. Obviamente nosotros somos ginecólogos, respetemos también las profesiones y para eso se prepara también un cardiólogo, por ejemplo, ¿no? claro. Para eso se prepara un radiólogo, ¿no? Obviamente, para ayudarnos y también colaborarnos para sacar esa embarazada adelante, ¿no? Entonces, acudamos donde todos los especialistas que obviamente nosotros como ginecólogos vamos dirigiéndole, vamos llevándole de la mano a la embarazada para que esto marche bien. Listo. Ujú. Entonces, otra preguntita que nos están haciendo dice, Karia Yamuka, dice, excelente profesional, la mejor, dice, Qué le envía linda. muchos aplausos, dice, sigan participando, que ya estamos llegando a la parte final, entonces, preguntas finales que deseen hacerle a la doctora en este momento, porque nosotros ya estamos de lo que es culminando lo que es la entrevista, para nosotros ha sido un gusto, un placer poder estar hoy con todos y cada uno de ustedes. Este programa, este espacio es hecho para pensando en que puedan conocer un poquito más a los profesionales, puesto que les conocen en la consulta y es una consulta un poquito más ya, ¿cómo diríamos? Un poquito más seria, pero no conocen a la persona que está detrás. Por ejemplo, ¿quién sabía que la doctora Anita era de Loja? Mm. ¿Quién sabía que la doctora Anita lleva 22 años viviendo aquí en la ciudad de Riobamba y ya está como directora del Hospital Anfamed? Entonces, son esas pequeñas cositas que nosotros vamos observando y vamos lo que es. Yo creo que sí, mis pacientes realmente yo les considero también mis amigas, ¿no? Hay muchas pacientes que nos llevamos muy bien, que ya vienen de años. Es tan bonito que hubo una ocasión que vino una paciente con un joven de ¿Ya? 19 años y me dice, doctora Anita, le presento a mi hijo. Dice, usted le trajo al mundo a mi hijo. O sea, y era un joven muy alto. Entremos un poquito más a Sí, lo personal ahí. ¿Qué se siente ahí? ¿Qué se siente el que se encuentre por la calle y diga, este es mi niño sí, que usted me ayudó a es dar? algo tan bonito, ¿no? Porque le recuerdan a uno con cariño. O sea, y el joven me decía, el joven me abrazaba, yo estaba pequeñita, ¿no? Y ¿Ya? él era un joven muy alto, ¿no? Y él se reía, ¿no? Y se ponía, o sea, se ponía coloradito, ¿no? Y la mamá decía, pero abrázale, mijito, abrázale a la doctorita, la que te vio, la primera que te vio cuando te sacó. Entonces, O es sea, algo, ya todo adulto. exacto, ya era un joven, ya 19 años, o sea, es una emoción tan linda, ¿no? Es muy linda ser querida y realmente a mí sí me emociona y agradezco a todos por ese cariño. Un aproximado de cuántos bebés daría hasta la actualidad de ayudarles a nacer. Verá, yo llevaba la cuenta hace hasta algunos años, realmente, pero luego ya, incluso teníamos antes con la pediatra que yo trabajaba antes, teníamos un registro, ¿no? Y era hace años, llevábamos como unos 3.000 niños, Tres mil sí, niños. pero realmente ahorita ya he perdido la cuenta. Entonces es como que ya, es que a 22 años también Sí, ya ajá, de... he perdido la cuenta, realmente no le podría decir un dato exacto, pero sí para la próxima le tengo el dato de cuántos niños han nacido aquí, porque eso sí ya voy a poner hoy mismo para que me saquen la estadística y obviamente eso sí podemos Eh, tener. Pues nosotros encantados de la vida, ustedes saben que cada semana queremos traer un nuevo especialista para que puedan ir contestando esas preguntas. Entonces, hoy día abordamos el tema de control prenatal. Díganos ustedes qué tema desearía que la doctora Anita les explique y nosotros con gusto pues vamos y hacemos otro programa. Si es posible, hacemos 2 programas, hasta 3, para que la gente pueda ir conociendo a sus profesionales, a los quienes están a cargo de su salud, puesto que lastimosamente en la actualidad ha estado en tendencia un poquito lo que son las negligencias médicas, pues entonces nosotros vamos a darles a conocer quiénes les están atendiendo a todos y cada uno de ustedes. Entonces hemos llegado a lo que es a la parte final. Últimas palabras, Mido, para el público sobre lo que es este tema, porque vamos a proceder lo que es el sorteo. Ya nos están haciendo llegar lo que es quienes han cumplido con los requisitos, entonces vamos a darles el respectivo obsequio que nos hicieron llegar para el día de hoy. Muchísimas gracias también a Farmacia. Muchísimas gracias también a lo que es Laboratorio Clínico que se sumó a lo que es el programa de ANFA Life, que es un programa que hoy
tenemos el gusto de decirles que va un mes ya de creación, entonces muchísimas gracias a quienes están apoyándonos y también a las marcas que trabajan con el Hospital Anfamed, quieren sumarse a estar aquí con nosotros, pues nosotros encantados de la vida. Y díganos ustedes a qué profesional más quieren que esté aquí para poderles hacer las preguntas y qué temas les gustaría a ustedes que nosotros estemos aquí presentándoles. Mi doctora, entonces, últimas palabras para todos quienes les están observando, porque hemos tenido una cantidad de mensajes que ni se imagina de felicitaciones, gente que entró a participar, entonces, díganos. Agradecerles a todos por el cariño y realmente estamos gustosos de atenderles aquí en el Hospital Anfamed. Recuerden que el hospital está creado con una misión y visión de servicio a la comunidad riobambeña y obviamente la comunidad de los sectores aledaños. Hay gente que viene de Guaranda a dar a luz acá, hay gente que viene de otros lugares, Bucay, he tenido pacientes también que he operado de Bucay, he tenido pacientes de Quito, he tenido pacientes de Ambato, ¿sí? Entonces, Puyo, Tena. El hospital está abierto 24/7. Gracias por esa buena respuesta al hospital. Es un proyecto, es un sueño realmente hecho realidad. Gracias a todos por el apoyo y seguiré estando aquí con la humildad que me caracteriza y realmente agradecida por hoy haber estado con ustedes comunicando. Muchísimas gracias entonces, mi doctora Anita, la verdad que gusto, tal vez ya le vamos a coordinar para ver otro tema que nos solicita la gente y nosotros vamos a poder volver a invitarla. Recordarles que estamos en todas las plataformas, Facebook, Instagram, TikTok. Todo el material de hoy se va a subir a las diferentes plataformas. Mi